Para insertar el cajetín vamos a seleccionar el comando mvsetup. Dentro del comando mvsetup, la opción de cuadro de rotulación, insertar, y en el desplegable que sale buscamos en la lista el cuadro que corresponde en formato ISO A3, que es el número 2. Insertamos el cajetín y salimos del comando. Nos lo inserta como si fuera un bloque. Como después cada tipo de línea tiene que ir a una capa diferente, lo que vamos a hacer es descomponemos ese bloque con el comando descomp. Vamos a ver las capas que tenemos generadas en nuestro dibujo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es crear 3 capas. Una capa que se va a llamar cajetín, una capa que se va a llamar marco y otra capa que se va a llamar texto. La capa de texto lo que vamos a hacer es darle un color número 5, a la capa de marco le vamos a dar el color número 9, que es un gris claro, y a la capa de cajetín el color número 8. Vamos a también, en función de los colores, a dar los grosores adecuados a cada tipo de línea. Entonces vamos a dejar el grosor de la capa texto, lo vamos a poner en 0,3, perdón. El grosor de la capa marco lo vamos a poner a 0,7 y el grosor de la capa cajetín lo vamos a poner a 0,5. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues vamos a poner cada línea en su sitio. Vamos a coger las 4 líneas del marco, le vamos a mandar a la capa de marco, poner un gris más clarito. Vamos a coger todo, si queremos, podemos eliminar directamente el cajetín secundario. Y centrándonos en el cajetín primario, voy a coger primero todo el texto, lo vamos a poner en la capa de texto. Y ahora, para coger el resto de líneas y pasarlo a la capa cajetín, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear todas las capas, menos la capa cajetín. De manera que lo que voy a hacer es coger con una ventana de selección todas esas líneas y pasarlas a la capa cajetín, que es la única capa que está sin bloquear. Comprobamos que efectivamente lo hemos hecho bien, vemos que efectivamente la línea está en la capa cajetín y ahora desbloqueamos todo el resto de las capas. Bien. Ejecutando un zoom todo, volvemos a visualizar la pantalla completa. ¿Qué es lo que es la generación de las vistas? Para ello vamos a la pestaña de presentación, ejecutamos el comando base a partir de espacio modelo. Lo que nos aparece en pantalla es una previsualización de lo que sería nuestra primera vista. Como yo quiero esa como primera vista, le doy al botón derecho del ratón y elijo una orientación superior, de manera que esta será mi primera vista. Como sale muy pequeña, voy a modificar su escala de representación gráfica. La teníamos a 0,5 y vamos a poner a 0,75, que es una escala de 3/4. Y ahora situamos lo que es la pieza en el punto donde va a ir localizada la planta. Vamos a suponer que la planta va localizada aquí, hacemos un clic, damos a intro y vemos que podríamos seguir obteniendo el resto de las vistas perpendiculares a la vista que acabo de generar, sin más que mover el ratón por encima o hacia los lados de la misma. Como la vista que yo quiero generar en alzado es una vista en corte, voy a terminar de ejecutar mi vista en planta, pero no voy a realizar ninguna vista más. Para ello basta con dar al intro y ya tendremos la vista en planta. La vista en alzado, como comentaba, la quiero ejecutar con un corte. Entonces voy a ejecutar en este caso el comando sección completa. Me va a pedir a partir de qué vista voy a realizar el corte. A partir de esta. Y lo siguiente será definir el plano de corte. Entonces el plano de corte lo voy a definir como el plano medio de la vista en planta. Para ello busco el punto medio de esa arista, me desplazo hacia la izquierda un poquito más, busco el punto medio de la arista de la derecha, me desplazo hacia la izquierda y ahora, en función de hacia dónde vayan apuntadas las flechas, lo que voy a obtener es una vista u otra. Como la vista que quiero obtener es esta precisamente, centro la vista, ejecuto la vista y ahí la tendría. ¿Vale? Por último, queda una vista más que es la que yo quiero obtener cuando yo miro esta parte de la pieza, este plano inclinado, en una dirección perpendicular. Eso no lo puedo obtener con una vista normal, sino que tengo que volver a ejecutar vista en sección. En este caso lo voy a decir a partir de un objeto. La vista padre va a ser esta, el objeto que voy a seleccionar va a ser este. Una vez que está seleccionado, marco el plano de corte. El plano va a ser un plano que voy a coincidir con la cara de arriba, busco este punto y busco la dirección de ese plano.
Para buscar la dirección del plano basta con que yo desplace hacia la izquierda de ese punto y ahora voy a intentar mantener, ¿vale?, el paralelismo con esa línea. Este va a ser el plano que voy a buscar. Una vez que he dado los dos puntos, lo único que tengo que hacer es definir de nuevo el sentido de orientación. O bien este, lo marcan las flechas. En este caso, si esa es la vista que yo quiero ejecutar, clicaré en el punto adecuado y obtengo la vista. La vista no está centrada donde yo la quiero posicionar, pero la podemos desplazar, simplemente la desplazamos hacia arriba y este objeto también se puede desplazar para que no moleste. Y ya tendríamos la vista auxiliar, donde se ve esto en verdadera magnitud. Podemos seleccionar este texto de manera que la escala no es necesario representarla porque nuestras vistas están en la misma escala. Con esto hacemos lo mismo, hacemos doble clic encima, borramos la parte de las letras y las letras las posicionamos un poco donde no molesten, y con esto habríamos obtenido las tres vistas. Vamos a comprobar que al obtener las tres vistas se han generado una serie de capas de forma automática. Al ejecutar el comando capa, lo que veremos será que se ha generado una capa de anotación, otra de ocultas, una de sombreado y una visible. Lo único que tengo que hacer es configurarlas adecuadamente. La capa de anotación le vamos a dar un color 5, que es el azul, la capa de ocultas el ciano, que es el 4, la capa de sombreado es el número 6 y por último la capa visible el número 1, que es el rojo. Y vemos que los grosores de línea se dan de manera automática. Así vemos, por ejemplo, que la capa de anotación tiene un 0,25, la oculta es un 0,35, el sombreado un 0,25 y la capa visible un 0,50. Perfecto. De manera que cada línea se ha colocado en la capa correspondiente. También vamos a comprobar que efectivamente las líneas de ocultas aparecen como líneas de trazos adecuadas y lo único que quedaría por hacer sería completar las vistas con unos ejes. Para ello nos vamos a la pestaña de anotación y vamos a empezar por marcar los ejes de los círculos. Damos a marca de centro, seleccionamos el círculo y vamos a ver por qué no nos sale. No me deja añadir marcas de centro en las vistas auxiliares. Bueno, pues vamos a hacerlo con estas de aquí. Empezaríamos por marca de centro en esta de aquí, en esta de aquí. Luego cambiaremos para que los ejes se hagan un poquito más grandes y voy a hacer lo mismo con los ejes de estos taladros, los ejes de trayectoria. En este caso es línea de centro, toco esta línea y automáticamente me pone la marca de la línea de centro. Vuelvo a repetir el comando, tocando consecutivamente los extremos de cada uno de los taladros y obtengo esas líneas. Y por último me quedaría hacer dos líneas de ejes aquí también. Lo que ocurre es que si cojo línea de centro con estas dos líneas, lo que va a marcar es una línea de centro que es irreal. Esas líneas que debo de marcar aquí serían la continuación de estas otras. Pues vamos a hacerlo de otra forma. Antes de nada voy a modificar la escala de las líneas de centro para ver esas líneas un poco más grandes. Para ello selecciono las tres. Ejecuto botón derecho de ratón y busco propiedades. Y veremos que en las propiedades el tipo de línea que hemos utilizado es el tipo de centro 2, línea centro 2, y en la escala de línea el valor de escala de 1 lo vamos a modificar por un valor más grande, por ejemplo de 3. De manera que cuando yo salga de aquí habré visto o habré podido comprobar que los ejes me los ha pintado un poquito más grandes, tanto aquí como aquí. Es más coherente con el tamaño de los ejes que tiene ese dibujo. ¿Cómo vamos a dibujar los ejes ahora nosotros en la parte de arriba? Pues vamos a hacerlo con una línea simple. Bien, me voy al inicio, hago una línea y busco este punto como referencia, lo subo y trazo la línea arriba y hago lo mismo con esta otra de aquí. Busco este punto como referencia y subo la línea hasta hacer el segundo eje. Como vemos, estas líneas que estamos haciendo en la capa de anotación las pinta como continuas. Vamos a cambiar el tipo de línea simplemente seleccionándolas, dándole a propiedades y el tipo de línea, en vez de seleccionar por capa, seleccionamos centro 2. Y de nuevo le damos una escala de 3 para que salgan con el mismo tamaño de trazo que las otras que hemos dibujado previamente. Perfecto. ¿Y qué haríamos con estas otras aquí? Pues para dibujar los ejes, como ya hemos comprobado que la marca de centro no funciona porque esta vista no es una vista convencional, lo vamos a hacer igualmente con líneas. Voy a ejecutar una línea, voy a buscar el cuadrante
o este punto medio de aquí y voy a hacer una línea completa que vaya desde aquí hasta aquí y luego voy a buscar en la línea de cuadrante, esta línea de cuadrante de aquí hasta el cuadrante, ahora vemos cómo les prolongamos, de cuadrante a cuadrante y de cuadrante a cuadrante va perpendicular. Y ahora para ampliar esas líneas voy a dibujar unos círculos, van a ser los 3 círculos iguales, dibujo uno, copio este círculo de centro a centro y a centro y lo que vamos a hacer ahora es alargar y recortar los ejes que habíamos dibujado. Para ello me voy a recortar, voy a recortar esta línea de manera que va a llegar hasta aquí y me quito este cacho pequeño que tenemos aquí y ahora lo que voy a hacer es voy a alargar este eje hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro y hacia un lado y hacia otro. Una vez que los tengo alargados, estas circunferencias que había dibujado como auxiliares las suprimo. De nuevo voy a seleccionar las 6 líneas generadas, 5, vamos a establecerle el tipo de línea de centro 2 y la escala de línea a 3. De manera que ahora volvemos a tener ya los ejes con el tipo de línea y el tamaño adecuado. Con esto habríamos terminado de configurar nuestras vistas. Una vez configuradas nuestras vistas, podemos pasar a rellenar el cajetín. Para rellenar el cajetín en la capa de anotación, ejecutamos el comando texto M. Definimos un cuadrado o un rectángulo donde poner nuestro texto y simplemente escribimos lo que queremos que sea el relleno del cajetín. Una vez escrito, vemos que en la cinta de opciones de arriba que ha cambiado, estamos en el editor de texto, podemos cambiar el tipo de texto, por ejemplo a Verdana, incluso lo podríamos centrar o podríamos cambiarle el tamaño de texto modificándolo aquí mismo. Pasamos un tamaño de 4. Vamos a poner también el texto de la escala. El comando es el mismo, texto M. Vamos a definir en este caso el rectángulo donde voy a escribir y simplemente recordando que habíamos utilizado una escala de 0,75 que equivale a una escala de 3/4, ponemos 3.4, cambiamos el tipo de texto igual que antes a Verdana y aumentamos su tamaño a 3. Y en este caso lo que vamos a hacer es centrar en la casilla. Y con eso nos quedaría más o menos completado el cajetín con las vistas. Si ahora nos vamos a salida vista preliminar, si hemos hecho esto de la manera adecuada, nos habrá cogido todos los grosores de línea. Veremos además que las líneas las pinta cada una en su capa, las que tienen que ser de ocultas, las pinta de trazos, las que tienen que ser líneas de ejes, las pinta como líneas de ejes y que tanto marco y cajetín también nos ha puesto en la capa correspondiente. Antes de imprimir, simplemente vamos a trasladar, a ver si nos permite, el texto, vamos a trasladar de sitio para que no se me monte con la vista, desplazar la letra cuando el topo se pone rojo y ahora ya sí, le vamos a dar a trazar, le vamos a aceptar y guardamos donde nosotros queramos guardar. Vamos a guardar, por ejemplo, en el escritorio, vamos a guardar esto como sesión 4. Y automáticamente me generará un PDF. Si recupero ese PDF para ver qué aspecto tiene, vamos a buscar al hacer, vamos a darle a visualizar correctamente, vamos a rotar la vista, simplemente vamos a rotar hacia la izquierda, ¿vale? Bajamos el zoom y ese sería el plano que hemos obtenido. Tenemos una vista en planta completa, una vista en alzado con un corte de 180 grados y por último una vista auxiliar que nos permitirá ver y aplicar convenientemente la